Bien, hoy en Trendeando tengo un gran referente de origen colombiano. Y en estas épocas tan convulsionadas, cuando hablamos de emociones, de sensaciones, donde literalmente a veces el mundo parece estar tan loco y pocas veces cuerdo, necesitamos referentes, personas que de pronto nos alimenten un poco, que el sentido de la vida es un poco distinto y sobre todo para empoderarnos como seres humanos. Pero tienen que ser profesionales para hacerlo. Y por ese motivo tengo hoy un gran compatriota. Me place muchísimo conocerlo porque, bueno, ya contaremos parte de su historia, de sus libros, de su profesión, y es mi querido Efren Martínez. Efren, bienvenido a Trendeando, placer. Aquí feliz de acompañarlos. Cucuteño. 100%. Toda la familia, papás, mamás, todos de allá. Todos de norte de Santander, aunque hace muchos años salimos. Claro. Y te vas después para Bogotá y empiezas a hacer, digamos, tu carrera profesional allí. Así es, me voy a los 7 años, me quedo unos años, vuelvo 3 a Cúcuta y después desde los 20 años ya me quedé toda la vida ahí. Viví unos años en Buenos Aires, pero mi fuerte y mi base ha sido Bogotá. Siempre Bogotá. Lograste entrar hace muchos años en un campo muy interesante que hoy en día, y lo digo con cierto atrevimiento, pero creo que es una realidad, se está necesitando a gritos, y es todo el tema asociado a las emociones de las personas. Tú como psicólogo has hecho, y por eso lo tengo aquí la lectura en el celular, 26 libros. O sea, has sido un escritor, pero dedicado al tema, porque en tu carrera asociada a 26 libros, pues eso es casi uno por año, mal contado. Eso es prácticamente uno por año, aunque con periodos, porque mis primeros libros fueron totalmente académicos para los psicólogos y los psiquiatras, pero en la pandemia tuve un freno y dije, esto se va a poner muy difícil. Y efectivamente la ansiedad y la depresión aumentaron un 25% en el planeta. Y desde la pandemia he escrito más libros de difusión para todo el mundo, accesibles para todas las personas, y ese es como mi nuevo foco. Sí, te pongo un poquitico el test. El primer libro se llama ¿cómo? Una alternativa ante la frustración existencial. Sí, muy académico, eso sí, con ese título no yo creo que era para profesores y alumnos asociados a tu carrera como psicólogo. Pero lo más bonito lo vienes diciendo, y es que después, digamos, de ese proceso de pandemias y demás, empiezas como a entregarle ese servicio y profesión a los demás, a través de corporaciones, Cuéntame un poco ese inicio de tu historia y a lo que has llegado hoy a penetrar con miles y miles de personas. Mira, los primeros años me dediqué a la academia, siendo profesor en varias universidades, me dediqué a publicar artículos científicos, a investigar, y a la práctica privada en nuestras clínicas de adicciones, en el colectivo Aquí Ahora y en nuestros programas. Pero cuando llega la pandemia, dije yo necesito compartir esto de una forma más masiva. Y ahí empiezo a hacer más conferencias en empresas, empiezo a manejar redes sociales, empiezo a publicar libros de difusión que le hicieran bien a la mayoría de las personas para intentar darle acceso a un grueso importante de la población que no puede acceder a buenos servicios de salud mental. Y esa fue la apuesta y bueno, seguimos porque en este momento yo creo que hay una pandemia gravísima de malestar existencial. Sí. Cuando hablas de tus conferencias, digamos que en ese entorno, que regularmente las haces a corporaciones o a muchas entidades que te llaman precisamente para ese tipo de charlas, ¿están asociadas a algún tema puntual o diversificas dependiendo del cliente, entre comillas? Hay unas áreas en las que ha estado mi experticia y en la que he logrado traducir todo lo técnico a un lenguaje coloquial. Una es el sentido y el propósito de la vida. Mi primera conferencia grande fue en el TED más grande que se ha hecho en el mundo, que fueron 10.000 personas en la arena de Bogotá y más de 150.000 personas conectadas. Y ahí estuviste tú participando, wow. Claro, y fue el propósito y el sentido. Una segunda tiene que ver con el liderazgo, una tercera tiene que ver con el manejo de las emociones, y la que voy a venir acá a Miami a hacer el 31 de agosto, sobre cómo vivimos a veces desde el miedo o cómo podemos vivir desde el propósito. Porque pareciera a veces que es lo mismo, pero es radicalmente Pero es completamente diferente. Claro. Dentro de toda tu experiencia profesional voy a venir, porque ese evento es absolutamente sensacional, del cual lo vamos a poner muy en contexto, sobre todo para los televidentes que nos ven aquí en el sur de la Florida y bueno, finalmente en Estados Unidos, porque uno se puede de pronto programar. Que tienes también, digamos, otros temas físicos en Colombia. Hasta donde tengo entendido, tienes unos sitios asociados a salud mental que
tanto para adultos y para jóvenes. Ponme un poquito en la actualidad. Hace 25 años abrimos una clínica para adolescentes con problemas de adicción o con problemas de salud mental, y después abrimos una clínica para adultos, porque para nosotros ha sido muy importante separar a adolescentes de adultos porque los tratamientos son totalmente distintos. ¿Pero el de adultos también con temas de adicción, sí, o ya temas de longevidad o temas de solamente senilidad? Temas de salud mental o temas de adicción. Ok, ¿en Colombia? En Colombia, a las afueras de Bogotá. En Bogotá tenemos otra, pero esa es ambulatoria, no hay internamiento ni estas cosas. Y tenemos un trabajo muy grande en todas las escuelas del país, incluso en México, en Perú también hemos estado, en República Dominicana, haciendo programas para padres de familia y para adolescentes, previniendo problemas como el bullying, el suicidio, las drogas, etcétera. Ese es como el trabajo más grande que tiene este grupo. Okay. Aparte de tu tierra, Colombia, donde eres un gran referente y te conocen y te reconocen en el ámbito, tengo entendido que en México también ha tenido muy buena aceptación de tus discursos, de tus proyectos. México ha tomado muchísima fuerza, especialmente porque lancé un video podcast en YouTube que se llama El Rincón de los Errores. ¡Wow! El Rincón de los Errores. Es bien asertivo el título. Para aprender a aceptar que en la vida uno puede equivocarse y que uno puede aprender. Y tomamos la decisión con Marimar Vega, que es mi co-host dentro del podcast, de invitar gente de mucho éxito, de tal forma que puedan ellos compartirles que aún con todo el éxito del mundo han cometido errores, se han resbalado, han tenido caídas, y la manera como han gestionado esto para obtener grandes aprendizajes. Claro. Y eso, pues por supuesto, generó todo un movimiento y se ha vuelto un podcast muy poderoso. Qué interesante. Que escuchan en todo el mundo de habla hispana. Buenísimo. Hablemos una vez más del proyecto que tienes aquí en Estados Unidos y puntualmente en Miami. Si no estoy mal, es tu primer, digamos, exposición en público. Has venido varias veces por corporaciones, por invitaciones en particular, pero esta es la primera, digamos, lanzamiento oficial de tu proyecto como conversatorio a la gente. ¿La fecha es cuál? 31 de agosto. 31 de agosto. ¿El sitio? En el Night Center, que queda aquí en el Downtown, que es un lindo auditorio. Sí. 3, ¿de qué se va a tratar tu charla para que el público se entere exactamente qué puede encontrar contigo ese día? Mira, tú ves a alguien corriendo por la calle y tú dices, esa persona va persiguiendo lo que ama. Y el de al lado dice, no señor, va huyendo de lo que teme. Se ve igual, pero no es igual. Así es que hay gente que dice, yo soy muy prudente, pero en realidad es muy tímida. O yo soy muy amable, pero en realidad tiene mucho miedo a la desaprobación y está buscando la aprobación de todo el mundo. O hay mucha gente que trabaja 12 horas al día, pero en realidad tienes mucho miedo a fracasar y no ser nadie, y no está persiguiendo ningún propósito noble. Se ve igual, pero no es igual. Y las consecuencias las pagas con tu colon inflamado, con contracturas musculares, con el bruxismo. Y en esa conferencia vamos a aprender a discernir cuándo es por miedo y cuándo es por propósito, y vamos a obtener herramientas prácticas y concretas para alcanzar una vida con propósito. Pero buenísimo, y sobre todo creo que es un tema que no distingue ni género, ni sexo, ni condición, porque es que es parte de nuestras falencias como seres humanos. Tal cual, estás súper invitado. Muchas gracias, no, pero por favor estaré allá, porque tú dices algo muy cierto. Finalmente los seres humanos a veces, y más en este negocio, que siempre tenemos que tener como esa buena cara ante la vida, y la gente muchas veces asocia que todo el tiempo uno tiene que estar, ¿no?, en esta actitud, pero como dicen las señoras, ¿no?, las abuelitas, la procesión va por dentro y a veces uno la desconoce. O incluso lo que tú estabas diciendo, y me meto un poquito a lo que seguramente tú vas a explicar profundamente, que a veces uno no entiende a veces por qué las personas son como son, si detrás de ellas hay una historia que seguramente uno no comprende y los juzga. Y termina uno amargando al otro y amargándose uno a sí mismo, ¿no? Es bien complejo, ¿no? Uno no sabe qué hay detrás de los comportamientos de las personas ni cuáles son sus miedos. Y tú nos das herramientas para precisamente tratar de crear una mejor vida. Totalmente. Herramientas prácticas y concretas. Las boletas o los tiquetes, porque esto para el mercado latino lo vas a hacer para el anglo. Es para el mercado latino. Okay. Hay unos cupos limitados. Okay. Pero bueno, estamos ahí listos. Lo más fácil es en eventos.efrenmartinezortiz.com. Fantástico, en tu misma página. O en mi Instagram, y ahí se accede fácil. Pero repitamos lo que aparece en este momento en pantalla. Eventos.efrenmartinezortiz.com. Buenísimo. O en mi Instagram, efrenmartinezo. Maravilloso. Pues Efren, ya sabes que esta es tu casa, estaremos obviamente oportunamente notificando más, y les digo de verdad, aprovechen, es un momento muy especial.
sobre todo con este señor que tiene pues, la bobadita de tantos años de experiencia, de haber reunido tanta gente. Hablamos que si no estoy más del número... mi último libro. ¿Qué es el número? 27. Número 27, hágame el favor. ¿Y se llama cómo? Los 7 pecados del líder. Uy, ¿qué tal, Hernán? por favor, para mí. Por supuesto. No, pues ese sí me cae como anillo al dedo. Los 7, wow. Mente posibilista, autenticidad y propósito como salida. Pues Efraín, muchísimas gracias, de verdad, lo recibo. No, ya tengo el pan del fin de semana para degustarlo. Recuerda tu ID digital, por favor, y tus podcasts para que la gente también te siga. En El Rincón de los Errores en YouTube, en Spotify pueden buscar también Ad Propositum, en Instagram Efren Martínez O, y ahí está el Linktree donde pueden acceder a todos los centros, los servicios, los programas y la conferencia de Miami. Ok, maravilloso. La gente que de pronto esté en otras partes, ¿programarás para otros estados, para otras ciudades aquí en Estados Unidos? Muy seguramente, pues, el año entrante vendrá algo muy interesante. Claro, ahí está, seguramente en New Jersey estás diciendo yo quiero Orlando, yo quiero Washington, en fin. Vengan primero que todo aquí a Miami, además de pronto se pegan no sé si subidita o la bajadita, pero como decimos en Colombia, la rodadita para ver a Efren Martínez en acción. Gracias por estar con nosotros en Trendeando, mi querido Efren. Y a ustedes, como siempre, en nuestra tele internacional, Trendeando.